Arrancamos entonces con la última clase, residuos orgánicos como enmiendas y fertilizantes. Vamos a tratar 4 puntos, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando incorporamos una enmienda o fertilizante orgánico al suelo? Los posibles usos de los residuos orgánicos, ya sea procesados o no, determinación de las dosis y momentos de aplicación y métodos de aplicación. Bueno, para empezar con qué ocurre cuando incorporamos una enmienda o fertilizante orgánico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ocurren distintos procesos, ¿sí? Tanto químicos, físicos, biológicos, como físico-químicos y bioquímicos. Y a través de estos procesos, estas enmiendas o fertilizantes van a ir degradándose y esa degradación va a depender de la composición elemental, ¿sí? De los nutrientes, de las sales que tengan, y a su vez de la organización molecular, ¿sí? De la estructura de las moléculas orgánicas que estén presentes. Entonces, esta combinación, digamos, de factores es lo que nos va a dar la estabilidad o la habilidad de la enmienda o fertilizante orgánico. Hay que tener en cuenta que una vez que nosotros aplicamos la enmienda orgánica al suelo, ocurre una interacción con otras moléculas del suelo, partículas de arcilla, materia orgánica del suelo, calcio, metales, biomasa microbiana, y es de esta interacción, ¿sí? De la que surge el comportamiento ambiental, ¿sí? El efecto que va a tener su utilización en el ambiente. Como para que ustedes tengan un ejemplo, si nosotros aplicamos un polisacárido al suelo, ¿sí? Un polisacárido que en cuestiones ideales en un cultivo podría degradarse muy rápidamente, en menos de 4 semanas, al entrar en contacto con el suelo, parte de estos polisacáridos van a poder degradarse, pero otras partes van a interactuar con otras moléculas del suelo y se van a hacer insolubles, van a ser absorbidas sobre partículas de arcilla y quedar retenidos sin estar accesible a la actividad enzimática, van a ser retenidos por la materia orgánica del suelo, van a precipitar con calcio o con metales como hierro y aluminio, o van a ser asimilados por la biomasa microbiana. Entonces, de acuerdo a las características del suelo, no todo el material que nosotros estamos aplicando va a ser susceptible de degradación y en consecuencia va a poder liberar, por ejemplo, los nutrientes al medio. Ahora, estos procesos, ¿sí? Que son químicos, físicos y biológicos, van a generar cambios en las propiedades del suelo, ¿sí? Tanto en las propiedades químicas, físicas y biológicas. Vamos a hacer un repaso de estas propiedades que se modifican, pero solo a aquellas características generales que nos permiten aún mantener englobados a todos los residuos y materiales orgánicos. Y después pueden tener en cada presentación de los procesos un mayor detalle. En cuanto a las propiedades físicas, todas las enmiendas aumentan la superficie específica y porosidad, incrementan la retención de agua, reducen la infiltración en suelos arenosos y la incrementan en suelos arcillosos. En cuanto a las propiedades químicas, hay un incremento en el contenido de carbono orgánico. Acá, bueno, si bien todas generan un incremento en el contenido de carbono orgánico, de acuerdo a las características, va a variar mucho en cuánto puede permanecer ese carbono en el suelo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos aplicando un guano de ave, estamos aplicando, por supuesto, carbono, pero los compuestos son muy lábiles y la permanencia en suelo es muy baja, es rápidamente metabolizado. En el polo opuesto, si aplicamos un biocarbono, un biochar, el carbono es extremadamente estable y puede permanecer en el suelo un alto porcentaje por más de 500 años. Incrementan la capacidad de intercambio catiónico y en relación a eso incrementan la retención de nutrientes y o contaminantes. Esto también, o sea, depende mucho del contenido de carbono orgánico y de la calidad. Entonces, bueno, aquellas enmiendas que tengan un mayor contenido de carbono y el carbono sea más estable, van a incrementar más la capacidad de intercambio catiónico y en condiciones más permanentes. En cuanto a las propiedades biológicas, bueno, acá los resultados quizás sean los más variables. Podemos tener un incremento, en algunos casos una reducción de la actividad biológica. Hay nuevos nichos ecológicos para las comunidades microbianas. Modificación de la estructura de las comunidades. Esto en general es transitorio, ¿sí? A modo de ejemplo, cuando nosotros aplicamos una
una enmienda orgánica, el principal desarrollo es de bacterias, porque tienen un crecimiento mucho más rápido que los hongos, ¿sí? Pero esto rápidamente después se restituye, ¿sí? Las características principales para determinar la estructura de una comunidad microbiana están más asociadas a las características climáticas y edáficas de base. Por lo tanto, que los cambios generen modificaciones de la estructura en forma permanente, tenemos que hablar de disturbios muy grandes, ya sea por incorporación de dosis muy altas o porque generen un cambio en el pH, por ejemplo, que es uno de los parámetros principales que determina la estructura de una población en un suelo específico. Y después tenemos el priming effect o efecto cebador. Esto no me acuerdo si vimos en alguna clase, pero bueno, acá lo que hace, lo que quiere decir esto es que cuando nosotros aplicamos una enmienda al suelo, que tiene alguna fracción de compuestos que son muy lábiles, fácilmente degradables, rápidamente activan a las comunidades del suelo. Digo activan porque en el suelo, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad de nutrientes y condiciones climáticas, no todos los microorganismos que están van a estar trabajando y van a estar plenamente activos, ¿sí? Pueden estar en distintas formas de latencia. Entonces, bueno, al entrar estas moléculas lábiles al suelo, rápidamente se activan y en muchos casos genera que esos microorganismos que fueron incentivados, entre comillas, aparte de degradar estos compuestos lábiles, también degraden parte de los compuestos lábiles que estaban ya presentes en el suelo. Por eso se dice efecto cebador, o sea, uno inicia un proceso, pero que después continúa. Normalmente, salvo que estemos aplicando solamente compuestos lábiles, eh, en el caso que sí podemos tener pérdidas netas de carbono, porque se termine degradando lo que estamos agregando más parte de lo que estaba en el suelo, normalmente las enmiendas tienen distintas proporciones, pero son una mezcla que incluye tanto alguna fracción de compuestos lábiles y otras más recalcitrantes, por lo tanto normalmente siempre el balance igual es positivo, o sea, es más lo que queda en el suelo que lo que se pierde como dióxido de carbono por degradación. Bueno, algunos comentarios generales y observaciones respecto a esta pregunta, ¿no? Es importante tener en cuenta que los cambios son difíciles de medir en el corto plazo, ¿sí? Los cambios que va a generar en el suelo y en el ambiente la aplicación de enmiendas es difícil de medir, y más aún en el corto plazo. Los cambios beneficiosos en el suelo no siempre generan mayores rendimientos, ahí bueno, en el video le daba un ejemplo hipotético, ¿no? Pero muchas veces una mejora en estas características puede generar una mejor implantación, por ejemplo, un mejor stand de plantas, un mejor desarrollo inicial, pero si después nos enfrentamos a algún periodo de sequía, puede ser que esta ventaja inicial después termine siendo un problema porque por la competencia y la demanda hídrica termine sufriendo más este cultivo que se implantó mejor que otro que estuvo en peores condiciones iniciales. ¿Sí? Pero bueno, y después al momento de que haya alguna precipitación, podemos ver situaciones donde el que no estuvo enmendado rindió más. ¿Sí? Pero bueno, es importante interpretar el sistema e ir haciendo un seguimiento para no caer en conclusiones erróneas, ¿no? Eh, Poder ir evaluando cada etapa del cultivo. Eh, bueno, en relación a eso también muchas veces encontramos resultados contradictorios, ¿sí? Como veíamos que el efecto en sí depende no solamente de la enmienda, sino también de la interacción con el suelo. Eh, los resultados pueden variar incluso con el clima, entonces podemos encontrar distintos trabajos que manifiesten resultados diferentes. La utilización de enmiendas y fertilizantes orgánicos deben considerarse siempre en planteos a largo plazo, ¿sí? Eh, no podemos pensar en este tipo de manejos si estamos pensando en alquileres anuales y que no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, si tenemos el campo, si no tenemos el campo. Lamentablemente esa es la situación de gran parte del campo argentino. Entonces la realidad es que todas las evaluaciones son muy sobre la marcha y no hay mucho tiempo de prever, de, de hacer evaluaciones o consideraciones a largo plazo. Eso implica no solamente lo que es la utilización de enmiendas con los costos asociados y demás, sino la secuencia de cultivos, cómo se plantean las rotaciones, etcétera, y a su vez
hay que tener en cuenta las características, ¿sí? Y requerimientos de los distintos cultivos, que también genera que muchos efectos en distintos cultivos sean variables. También hay que tener en cuenta que en estos planteos tenemos una mejora importante del campo, entonces también pensando en políticas y legislación, es importante empezar a poner sobre la mesa cómo manejar los alquileres frente a esta situación, porque ahí está habiendo una mejora digamos, que perdurará en el campo, entonces alguna participación del propietario de la tierra, ya sea con reducción de alquileres, con contratos a más largo plazo, o con otro tipo de variantes que corrijan el precio, podrían incentivar, ¿no? Este tipo de manejo. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Quieren hacer alguna consulta o avanzamos? Yo no veo el chat, Maxi, así que si alguien escribió o escribió alguna duda por ahí, por favor interrumpime y decime. Bien, bueno. Por favor, escriban en el chat o habiliten el micrófono y interrumpan, no hay problema. Bueno, ahora vamos a entrar en los posibles usos de los residuos orgánicos. Vuelvo a lo mismo, ya sea crudos o procesados. Eh, Reemplazo de suelos, ¿sí? Rellenos sanitarios es un ejemplo, que algo creo que vieron con Luciano. Bueno, para esto, ahí les comentaba, no podemos utilizar un estiércol, no podemos utilizar un digerido que es líquido o la fracción sólida no tiene estructura. Acá prácticamente nos limitamos a compost o vermicompost o mezclas de sustratos, ¿sí? El biochar, por ejemplo, puede ser parte junto con otros residuos, pero nunca va a poder reemplazarlo al 100%, sí, en el caso del compost o el vermicompost. La producción de tierra mejorada, que son mezclas de tierras con residuos, buscando lograr altos porcentajes de materia orgánica, normalmente para uso en maceta o colocar suelo sobre alguna parte de los jardines para poner plantas con más requerimientos. Es muy común la utilización de estiércol equino para esto, pero bueno, pueden usarse distintas enmiendas. Bioremediación, ¿sí? Ya sea en suelos contaminados, por ejemplo, por hidrocarburos, o en la elaboración de lechos, utilizar estos residuos como sustratos de sistemas de bioremediación de aguas de lavado de equipos de aplicación de agroquímicos, por ejemplo. Sustratos para el cultivo de hongos comestibles. Sí, acá podemos tener tanto, creo que algo vieron eh, en la parte de otros tratamientos con Juliana. Tanto, por ejemplo, cáscaras de girasol, viruta de madera, serrín, para algunos tipos de hongos, o compost, en el caso, por ejemplo, de las producciones de champiñones. Sustratos para plantines, enmiendas orgánicas y aplicado como enmiendas orgánicas o como fertilizantes orgánicos. Nosotros acá nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la utilización para sustratos, usarlo como enmiendas o fertilizantes. Los parámetros básicos a considerar son pH y conductividad eléctrica. En general, lo que es procesado nos movemos de neutro a alcalino, y en lo que es sin procesar, bueno, algunos estiércoles pueden ser muy ácidos, como es el de cerdo o el avícola. Y la conductividad eléctrica es fundamental. Parte de la conductividad eléctrica va a ser consecuencia de la concentración de nutrientes, ¿sí? Muchos de los nutrientes están en forma de sales, pero también puede haber, de acuerdo al agua que se utilice, problemas de otras sales y sodio, que es muy indeseable. Los problemas relacionados a esto limitan principalmente los usos de mayor exigencia, ahora vamos a ver un poco más,
pero es importante tener en cuenta. El contenido de materia orgánica, el contenido de nutrientes y la dinámica de mineralización post-aplicación, porque esto nos va a dar una idea de qué nutrientes va a poder ir liberando, ¿sí?, o reteniendo luego de ser aplicado. Acá, bueno, esto lo vieron con Luciano en la clase de compostaje, sí, vamos a ver un poco esta parte, sí, el uso como sustratos como enmienda, sí, ahí vieron con él que, bueno, el sustrato para semillero es el más eh, exigente, ¿sí? Bueno, lo mismo si es sustrato para plantas de maceta, y principalmente ¿por qué? Porque hay una alta proporción de la enmienda, ¿sí? El sustrato puede estar compuesto 100% por un vermicompost o en mezclas con vermiculita, turba o algún otro material, pero siempre va a tener una proporción importante, por lo tanto el contacto con el vegetal es elevado. Entonces, cualquier problema que tenga se va a manifestar fuertemente. Y a su vez nos encontramos en un cultivo que es muy sensible, ¿sí? El proceso de germinación eh, es muy sensible a todo tipo de compuestos inhibidores o fitotóxicos, por lo tanto aquí es crítico la calidad y estabilidad del material que se utilice. Inclusive, bueno, como ven acá, las características físicas son más importantes que las propiedades fertilizantes, ¿sí? Inclusive en este tipo de planteos es común hacer fertirriegos, o sea, el contenido en sí de nutrientes no es decisivo, pero sí que no tenga exceso de sales, eh, que esté estable, que tenga una buena respuesta al crecimiento, etcétera. Cuando consideramos su utilización como enmienda o abono orgánico, o fertilizante orgánico, ahí los requisitos bajan un poco y sí es más importante el contenido de nutrientes. Acá es importante marcar que la enmienda va mezclada con el suelo en baja proporción. Si ustedes piensen que estamos de acuerdo al material aplicando entre 5 y 60, 70 toneladas por hectárea. Y una hectárea, si consideramos la capa arable de 20 centímetros, ¿sí?, tiene 10.000 metros cuadrados, eh, por estos 20 centímetros eh, podemos tener una cantidad de suelo de 2.600 toneladas aproximadamente. Por lo tanto, proporcionalmente las 5 a 60 toneladas que nosotros podamos aplicar es muy bajo, ¿sí? Y a su vez, en la mayoría de los casos, esto se incorpora a través de alguna labranza, por lo tanto, el riesgo de tener problemas sobre el cultivo es mucho menor. Y a su vez, regulando los momentos de aplicación, también regulamos en qué momento se expone el cultivo. Por ejemplo, es común aplicar los compost antes de la siembra, unos cuantos días, incluso se recomiendan en periodos de hasta 30 o 60 días previos. Lo mismo o más aún en el caso de estiércoles. Entonces, no solamente están en una baja proporción, sino que ya hay un proceso de mineralización y estabilización posterior en suelo. Ahora, bueno, un debate. Sí, decime, Maxi. Sí, perfecto. Bien. Bueno, de los sustratos. Bien, acá lo que les comentaba, bueno, esto lo vieron más o menos con Luciano, pero en el caso de los sustratos, ¿sí? Lo más importante son las características físicas y de soporte, y que no haya inhibidores más que el contenido de nutrientes en sí mismo, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando estamos en producciones de plantines, se trabaja incluso con fertirriego, por lo tanto, lo más importante es el soporte y que no haya inhibidores. Y como les comentaba, la enmienda se encuentra en alta proporción, ¿sí? Podemos estar hablando de sustratos que tengan prácticamente un 100% de un vermicompost muy maduro, muy estable, o mezclas con vermiculita, turba, etcétera,
pero siempre van a tener una alta proporción. Y a su vez, el cultivo se encuentra en una etapa muy sensible, que es justamente la germinación. Bueno, esto se había escuchado. En el mulch yo no me voy a detener porque básicamente el objetivo de mulch es generar una cobertura del suelo, una cobertura física, eh, para retener más humedad, para evitar el desarrollo de malezas y generar en muchos casos una cuestión estética y de contraste con las plantas que estemos desarrollando. Bien, esta distinción entre enmienda y fertilizante cuando hablamos de productos orgánicos es bastante polémica y no hay un límite muy marcado. No nos vamos a detener en la definición de fertilizante per se porque ahí tenemos que hablar de contenidos mínimos de nutrientes que creo que están por encima del 15%, que en el caso, por ejemplo, de los digeridos, que es el que tiene un efecto más fertilizante, entre comillas, no lo cubren por estar en estado líquido y que la mayor parte es agua. Entonces, bueno, sí, una vez que eliminamos el agua tenemos altas proporciones, pero considerando que tenemos un 90, 95, 98% de agua, eh, ese requerimiento per se no se cumple. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa, digamos, en esta dualidad es que cuando hablamos de enmienda, buscamos un mayor efecto, o el material tiene un mayor efecto sobre las propiedades físicas y fisicoquímicas del suelo. ¿Sí? Acá no es tan importante los nutrientes que nos está dando, sino las propiedades que imparte al suelo, incrementando la retención de agua, incrementando la capacidad de intercambio catiónico, eso es lo que nos permite, bueno, aumentando la porosidad, la estabilidad de agregados, mejoras en el plano físico y fisicoquímico, que nos permite, entre comillas, administrar mejor lo que pasa por el suelo, ¿sí? Pero no nos está dando necesariamente una fertilidad química inmediata. Y por otro lado, aquellos que tienen un efecto fertilizante, donde tienen un mayor efecto justamente sobre la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Entonces, ya sea porque aplica, digamos, porque parte incluye, digamos, como es el caso de los digeridos, nutrientes que ya están disponibles, o porque son muy lábiles y rápidamente los liberan, como sería el caso de un purín de cerdo o de un guano de ave. Eh, Ahora, importante aclararlo, siempre que trabajemos con materiales orgánicos vamos a tener las dos cosas. Eh, Ahora, lo que estamos viendo acá es cuál es la mayor o cuál es la que estamos buscando nosotros al momento de aplicarlo. Bien, hasta acá vamos bien. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar con la determinación de las dosis y momentos de aplicación. Bueno, acá hay que tener en cuenta la composición de la enmienda, ya sean nutrientes totales y disponibles, las características de mineralización, liberación de nutrientes, la demanda del cultivo al que se va a aplicar, la disponibilidad de nutrientes en el suelo, las condiciones climáticas, el tipo de suelo, la pendiente topográfica que tenga el terreno y la presencia de cursos de agua cercanos y la profundidad a la que esté la napa eh, en el lugar de aplicación. En primero nos vamos a focalizar en esto, en la composición y las características de mineralización. Eh, los nutrientes totales nos dan una idea del aporte potencial. ¿Sí? ¿Cuál sería el aporte máximo de nutrientes en términos teóricos que podría darnos ese material? Los nutrientes disponibles nos dan el aporte inmediato, ¿sí? Que tiene ese material. Ahora bien, una vez que nosotros lo aplicamos al suelo, ¿sí? Ocurren procesos de inmovilización, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Podríamos decir inmovilización y precipitación. Parte de estos nutrientes que están disponibles van a ser asimilados por la biomasa microbiana o precipitados, como vimos antes con calcio, hierro o aluminio, y por lo tanto va a haber una reducción de los nutrientes disponibles, ¿sí? No todo esto que estaba disponible en el material va a estar disponible en el suelo. Y va a ocurrir también procesos de mineralización, ¿sí? Parte de los nutrientes que estaban como totales, ¿sí? Formando parte de compuestos orgánicos,
van a ser degradados por los microorganismos y van a aumentar los nutrientes disponibles. ¿Sí? Entonces nosotros conociendo los nutrientes totales disponibles y la dinámica o las características de mineralización podemos hacer alguna estimación de cuál va a ser el aporte al aplicar y en el tiempo. Hasta aquí no verán claramente que la sincronización entre la oferta y la demanda es muy compleja, ¿sí? Acá nos encontramos, ¿no? Mirando un bosque por la mirilla de una puerta, porque hay muchos factores que desconocemos, muchos que conocemos pero no podemos medir ni controlar. Entonces hay mucho que hay que, digamos, evaluarlo previamente, pero después ir haciendo correcciones y evaluaciones sobre la experiencia, ¿sí? En cuanto a demanda de cultivo y disponibilidad en el suelo, sí, 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 Cloud, no, te diría que es, sí, sí te explico por qué. O sea, es un poco todo lo que dijiste, ¿sí? Lo inorgánico está mucho más estudiado, es cierto, pero cuando nosotros aplicamos fertilizantes sintéticos, eh, independientemente de que sea, porque bueno, ahí también entramos en una distinción entre lo que hablamos desde la ecología y la producción como orgánico e inorgánico y lo que es en sí un compuesto orgánico e inorgánico. El, la urea, por ejemplo, es un compuesto orgánico, ¿sí? Nada más que se produce en forma sintética y es muy rápidamente hidrolizable en suelo, entonces estás aplicando nitrógeno disponible. Cuando nosotros aplicamos un fertilizante sintético, estamos aplicando nutrientes específicos con concentraciones muy conocidas y sin ningún aporte orgánico, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar específicamente qué concentración de nutrientes quiero aportar. También va a haber, ¿sí? Una reducción de nutrientes disponibles en algunos casos por inmovilización, que se considera, ¿sí? Cuando uno hace, por ejemplo, no es lo mismo hacer una fertilización nitrogenada al voleo sobre un rastrojo de maíz, por ejemplo, que tiene mucho carbono y es difícil de degradar y por lo tanto parte de ese nitrógeno que yo aplique va a ser retenido por los microorganismos que van a estar intentando degradar ese rastrojo, que aplicarlo sobre un rastrojo de soja, por ejemplo, que se degrada muy fácilmente, libera mucho nitrógeno. Entonces yo ahí sí tengo que tener en cuenta que en el caso de aplicar sobre un rastrojo de maíz voy a tener que aplicar una dosis mayor, porcentaje a definir, que en el caso de un rastrojo de soja, independientemente de la demanda del cultivo que voy a hacer, ¿sí? Porque ya hay una parte que la estoy, digamos, va a disponibilizarse en algún momento más adelante, pero hoy queda inmovilizada. Pero bueno, es más simple justamente porque es definido, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos una enmienda orgánica, estamos aplicando un material que por más que hagamos algunos análisis, tiene mucho de indefinido. O sea, no, nosotros podemos estar buscando aplicar nitrógeno y fósforo y vamos a estar aplicando también potasio, azufre, magnesio, calcio, metales, compuestos orgánicos, etcétera. Entonces ahí los procesos que se desencadenan, digamos, son mucho más pronunciados que cuando aplicamos solamente un nutriente, ¿sí? Por otro lado, mirando sí, mirando los nutrientes específicos, los fertilizantes sintéticos
hoy son mucho más económicos, son más fáciles de manejar y más fáciles de aplicar. También, o sea, nos preguntamos, ¿no? ¿A costa de qué? Porque en el caso de la fertilización nitrogenada, por ejemplo, hace 20 o 30 años se podía aplicar solamente urea, solamente nitrógeno, porque los suelos estaban muy bien previstos del resto de los nutrientes. Hoy, digamos, tiempo después ya era inevitable el fósforo. Y bueno, ya ahora del azufre, y ya estamos trabajando con micronutrientes también, porque bueno, había una buena respuesta a nitrógeno cuando no había otra limitante. Después dejó de haber respuesta, entonces bueno, había que agregar fósforo, azufre, micronutrientes. Entonces bueno, así vamos viendo que cada vez el sistema se hace más dependiente de agregados porque ya las reservas que tenía naturalmente el suelo han ido reduciéndose junto a la pérdida de materia orgánica, etcétera. Entonces, bueno, en la medida que vamos necesitando incorporar más cosas, bueno, nuevamente el orgánico entra con más fuerza. Lamentablemente estas cuestiones no se consideran muchas veces en los balances. Acá es importante aclarar que gran parte de la producción eh, eh, agropecuaria argentina se basa en alquileres. Estamos en un país donde tiene regulaciones y controles muy precarios y normalmente las regulaciones no se cumplen. Entonces la mayoría de los alquileres tienen mucho de informalidad y independientemente que no corresponde son a un año. Entonces, por ejemplo, yo he estado trabajando en zonas cercanas a la zona núcleo, en multiplicación de semillas de cebada, y era un tema todos los años porque los multiplicadores no sabían si tenían el lote o no hasta la fecha de siembra prácticamente. Entonces, ni hablar de barbechos como corresponde, de control de malezas, de nada. O sea, les confirmaban el alquiler, pulverizaban y sembraban. O sea, entonces, sobre esa circunstancia es muy complejo. Ellos pensaban hacer la cebada, soja de segunda y se terminó. El año siguiente, si les daban el campo otra vez, hacían soja de primera. Pero siempre muy sobre la pata. Entonces, en esas circunstancias, como les comentaba antes, pensar en planteos de largo plazo es complejo. Bien, entonces bueno, en cuanto a demanda de cultivo, las características de la especie vegetal y el rendimiento esperado nos van a determinar qué es lo que va a ser necesario para el desarrollo de este cultivo. Y después la disponibilidad del suelo, ¿sí? Que es lo que debemos descontar de la demanda. Sí, acá en cuanto al aporte del suelo, normalmente se puede considerar lo que está presente en el análisis de suelo y se puede estimar también cuánto puede disponibilizar en el periodo del cultivo. Y acá, si bien no las pongo como principales, las condiciones climáticas y el tipo de suelos influyen fuertemente, tanto en el rendimiento esperado como en la disponibilidad en el suelo, la capacidad de retener nutrientes, etcétera. Condiciones climáticas, tipo de suelo, pendiente y presencia de cursos de agua y profundidad de la napa eh, van a influir en el riesgo de pérdidas de nutrientes y contaminación. Entonces acá, de acuerdo a que regímenes de lluvia muy lluviosos, suelos de granulometría muy gruesa y alta infiltración, o con mucha pendiente, con presencia de cursos de agua muy cerca, o napas muy superficiales, bueno, ahí podemos aplicar dosis menores y hay que reducir las dosis de aplicación. Y en algún caso quizás se deba no aplicar o seleccionar muy bien la enmienda a aplicar. Y una alternativa muy importante es la aplicación fraccionada, ¿no? Ahora voy a hacer algunas aclaraciones de la aplicación fraccionada, pero recién en función de lo que preguntaban en la comparación con los fertilizantes sintéticos, la realidad es que todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también, ¿sí? Porque lo mismo, yo aplico urea y si tengo regímenes muy lluviosos, suelos de granulometría muy gruesa o pendientes pronunciadas, presencia de curso de agua, etcétera, etcétera, eso va a llegar al agua y va a haber fenómenos de eutroficación y contaminación y exceso de nitratos en aguas para bebida, toxicidad en animales, etcétera, etcétera. Lo real es que no siempre se tiene en cuenta. Sí es una realidad que lo que apliquemos en forma orgánica tiene un riesgo mayor porque en algunos casos puede contener patógenos, porque no solamente estamos aplicando un nutriente específico, sino también
otras sustancias orgánicas y otros nutrientes, por lo cual el efecto que puede tener sobre un curso de agua es más marcado. En cuanto a la aplicación fraccionada, reduce los riesgos de contaminación, ¿sí? Porque estamos aplicando una menor dosis puntual, mejora la eficiencia de uso de los nutrientes, y hay menores pérdidas, en consecuencia se incrementan los rendimientos y a una misma dosis de nitrógeno, fósforo o lo que fuera aplicado en forma fraccionada, vamos a obtener mejores rendimientos y desarrollos. Y a su vez nos va a permitir ir ajustando la dosis final, entre comillas, de acuerdo a cómo sea la evolución del cultivo y las características del año, ¿sí? A veces cuando hacemos solamente una fertilización basal, podemos estar aplicando de más si después el año viene seco, o de menos si después viene muy lluvioso. Cuando pensamos en planteos de aplicación fraccionada, nos permite ir ajustándonos a las características del año. Es una realidad que depende del tipo de aplicación, incrementa los costos de producción, ¿sí? Tenemos que hacer más labores, ¿sí? Para aplicar la misma dosis, y en consecuencia incrementa el consumo de combustible y las emisiones asociadas. Entonces, bueno, acá es importante al momento de pensar una aplicación fraccionada, es ver qué parte pesa más. O sea, ¿son realmente altos los riesgos de contaminación? Estoy aplicando dosis altas, tengo cultivos muy demandantes, donde se va a ver muy marcada la eficiencia de uso y los rendimientos por el momento de aplicación. ¿Cuánto incrementa los costos? Entonces, normalmente cuando hablamos de planteos más intensivos de una alta demanda de nutrientes, pesa más esto y es factible movernos a aplicaciones fraccionadas. Cuando hablamos de cultivos de bajo potencial y más estables, bueno, ahí podemos inclinarnos por una fertilización más de base, porque esto va a ser un costo muy grande que no se va a pagar en el rendimiento, ni en la eficiencia de uso de nutrientes, ni en la menor contaminación. Y sí se puede pensar en que haya potencialmente una aplicación complementaria, por ejemplo, si las condiciones del año fueran muy favorables. Bien, acá lo que tenemos, quise hacer, si bien es muy general, un cuadro comparativo entre los distintos materiales, ¿sí? Residuos orgánicos sin procesar, compost, vermicompost, digeridos líquidos, digeridos sólidos, biocarbones. En cuanto a la disponibilidad de nutrientes, aporte de nutrientes por mineralización, inmovilización de nutrientes, riesgo de patógenos, olores, semillas de maleza y estructura, ¿no? Acá, bueno, cuando hablamos de residuos orgánicos sin procesar, es un abanico terriblemente enorme, porque podemos pasar de guano de aves, que tienen una gran disponibilidad de nutrientes, que es muy lábil, o podemos estar hablando de una cáscara lignificada. Entonces, bueno, la disponibilidad de nutrientes es variable. El aporte de nutrientes por mineralización puede ser alto, pero también es muy variable. La inmovilización de nutrientes es variable, ¿sí? Puede ser muy baja o nula en el caso de, como les decía, un guano de aves, y muy alta en el caso de un barro eh, de una laguna, por ejemplo, de tambo. El riesgo de patógenos es alto porque no hay ningún tipo de tratamientos. Eh, los olores que puede largar son altos. El riesgo de semillas de malezas es alto. Y la estructura es muy variable, ¿sí? Dependiendo del tipo de residuo. Cuando consideramos ya los compost o vermicompost, bueno, ahí ya la disponibilidad de nutrientes es baja a muy baja, porque justamente lo que se fue logrando fue la estabilización de la materia orgánica. Entonces mejora las propiedades físicas y fisicoquímicas del material, pero reduce el aporte de nutrientes. El aporte de nutrientes posterior por mineralización va a ser moderado en el caso del compost, ¿sí? De acuerdo al tipo de compost puede ser mayor o menor, y va a ser menor incluso en vermicompost, que tiene un mayor proceso de estabilización. Acá es importante aclarar que normalmente cuanto más estabilizado está el material, va a tener mejores características físicas y fisicoquímicas, pero va a tener un menor aporte de nutrientes. Entonces, bien, siempre nos movemos entre el uso como enmienda o como fertilizante dentro de esto. La inmovilización de nutrientes, en el caso de compost, moderada inicial, sobre todo respecto a nitrógeno, durante los primeros días, por eso les comentaba que se suele aplicar previamente, y es baja, bueno, o moderada en el caso del vermicompost. En cuanto a riesgo de patógeno, tanto compost como vermicompost es bajo.
no tienen olor o un olor muy agradable, el riesgo de semillas de maleza es bajo. Acá es importante aclarar que durante los procesos se controlan las semillas, pero como normalmente el proceso es a cielo abierto y se almacenan a cielo abierto, es muy importante la recontaminación del material después con semillas de malezas. Y la estructura es muy buena. Eh, Cuando nos movemos a los digeridos, acá vemos una situación muy contrastante respecto, estoy hablando de digeridos líquidos, respecto a la disponibilidad de nutrientes, respecto a los compost y vermicompost, y acá la disponibilidad de nutrientes es muy alta, el aporte por mineralización es bajo, hay una inmovilización de nutrientes, principalmente nitrógeno, pero esta inmovilización es mucho menor que el aporte, por lo tanto el balance es muy positivo. El riesgo de patógenos es variable, y acá ¿por qué es variable? Porque cuando nosotros hablamos de compostaje o vermicompostaje, tanto compost como vermicompost son los productos que estamos buscando lograr. Entonces los parámetros de estos procesos se rigen en función de las características de los materiales que vamos a obtener. En el caso de la digestión anaeróbica, el producto principal es el biogás, ¿sí? Por lo tanto, el proceso se diseña y se determina en función de la producción de biogás, de optimizar la producción de biogás. Por lo tanto, no se está mirando la calidad de los digeridos líquidos, ¿sí? Normalmente, para una buena degradación del residuo, necesitamos periodos de tiempo mucho más prolongados que los que permiten maximizar la producción de biogás, ¿sí? Entonces, normalmente los digeridos de las plantas de biogás no pueden garantizar que tengan un buen control de patógenos. En algunas plantas, después pasan por un sistema de pasteurización para terminar de controlar lo que haya quedado, y en ese caso sí. Pero bueno, es variable. Los olores son bajos, las semillas de malezas es baja, y la estructura es muy pobre. Si ustedes se piensen que lo que queda como sólido es una suspensión, son partículas relativamente finas que se fueron fraccionando por la degradación en el reactor. Incluso ocurre muchas veces en la aplicación que estas partículas obturan parte de la porosidad del suelo hasta que esto entra en interacción con el suelo y se estabiliza. Entonces podemos tener fenómenos también en el momento de aplicación de un cierto encostramiento u obturación de la superficie que dificulte en momentos iniciales la infiltración, ¿sí? Genere como una cierta impermeabilización superficial del suelo. Bueno, esto es de corta duración, irreversible, pero bueno, es un fenómeno a tener en cuenta en el momento de aplicarlo. En el caso de la fracción sólida, la disponibilidad de nutrientes es moderada, el aporte de nutrientes por mineralización es moderado, si en muchos casos la fracción, cuando se hace una separación de la fracción sólida, después se somete a un compostaje. La inmovilización de nutrientes es moderada, el riesgo de patógenos es variable, por lo mismo que les comentaba recién. Olores y semillas de maleza abajo, y la estructura también pobre, o sea, lo mismo que decíamos de los sólidos de suspensión del digerido. Y después, en el polo opuesto, tenemos los biocarbones. Aquí también, lo vieron en la clase con Maxi, pero tenemos una muy grande variación de tipo de biocarbones de acuerdo a la materia prima que utilicemos, el tipo de pirólisis, la temperatura de pirólisis, cómo es la rampa de calentamiento, la rampa de enfriamiento y las características de post-tratamiento o almacenaje. Las mejores características y lo que está más estudiado es los carbones de maderas. Eh, bueno, creo que vieron también con Maxi algo de la Terra Preta de Brasil, que disparó hace unos años, ¿no?, el estudio de esto, que son tierras del Amazonas donde los nativos, los aborígenes, incorporaban carbón al suelo, y realmente esos suelos no tienen relación con el resto, o sea, son suelos extremadamente productivos y estables, aún a muchos años de que esas aplicaciones se hicieron. Si bien se aplicaron grandes cantidades, eso permanece estable durante muchos años. Aquí esto fue sometido, ¿no?, a un proceso térmico muy importante, entonces la disponibilidad de nutrientes es despreciable, ¿sí? Es baja y a su vez forman parte estructural del carbón,
Por lo tanto, la mineralización va a ser extremadamente lenta. Por eso es que el aporte por mineralización es despreciable. La inmovilización de nutrientes es alta. Acá es importante hacer una aclaración, eh, porque es una inmovilización reversible. O sea, no es retención, sería la palabra, inmovilización no es adecuado, pero bueno, básicamente quedan retenidos justamente por la alta capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Durante el proceso, o sea, se generaron muchos sitios cargados que nos van a dar esta capacidad de intercambio catiónico, pero no hay nutrientes. Entonces uno está incorporando un material que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, pero que no lleva una carga de nutrientes per se asociado a esas cargas, digamos. Entonces, una vez que uno lo incorpora al suelo, rápidamente va a entrar en equilibrio con la solución del suelo. Entonces, partes de los nutrientes que estaban en la solución del suelo van a pasar a estar retenidos, absorbidos sobre las partículas de biocarbono, ¿sí? Entonces, bueno, esto no se pierde. Bueno, en algunos casos se pueden formar también enlaces, aminas, amidas, en el caso de nitrógeno, sobre la superficie del biocarbón, pero que son enlaces, eso sí, fácilmente mineralizables. Por lo tanto, es una retención que está dentro del pool lábil del suelo. Ahora, en la medida que el cultivo vaya demandando, bueno, esto mantendría ese equilibrio, pero bueno, si no hay una incorporación de nutrientes, este nuevo equilibrio que se logró es a niveles menores en muchos casos que el previo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí bueno, en unos trabajitos que se hicieron en CERSOS, el grupo de Pablo Marinangelis, en los que con Luciano estuvimos colaborando, que utilizaban biocarbones como sustrato de plantines, ¿sí? Donde todo el riego era por fertirriego, y ellos, bueno, tuvieron muchos problemas iniciales, que bueno, no se terminó de dilucidar, pero mi hipótesis más fuerte es justamente eso, o sea, en los primeros fertirriegos, todos los nutrientes prácticamente quedaron retenidos en ese carbón. La implantación inicial eh, puede haber sido problemática por esta situación. Y después, bueno, sí, una vez que se logra el equilibrio ya está, pero esa inmovilización inicial es importante. El riesgo de patógenos es bajo, es nulo en realidad, o sea, si no hay una contaminación posterior, no hay posibilidades de que sobreviva ningún tipo de patógenos, no tiene olor, no tiene semillas de maleza y la estructura es muy buena y muy estable una vez en el suelo. Bien, hasta aquí alguna consulta, ¿vamos bien? Bien, seguimos y vuelvo a lo mismo, no duden en interrumpirme. Ahora vamos a ver los métodos de aplicación de este tipo de materiales. En el caso de los líquidos, sean o no sean procesados, pueden ser aplicados mediante sistemas de riego, sea por aspersión, goteo, tanto superficial como subterráneo. ¿Sí? Hoy está creciendo mucho el uso de riego subterráneo. De hecho, bueno, no sé si les mostró algo Luciano, pero en Intas Casubi se está trabajando fuertemente en esto, en riego subterráneo de fluentes. De hecho, hay un ensayo en el que colaboró que se está haciendo de esta forma, comparando distintos tipos de fertirriego, incluyendo la aplicación de fluentes de tambo sin procesar. Eh, es realmente muy interesante. Y por inundación también es una alternativa. Y en cuanto a maquinarias, bueno, puede aplicarse mediante aspersión, mediante chorreado o inyección al suelo. Acá es muy importante remarcar que los efluentes líquidos son una suspensión compleja, ¿sí? No es una solución de ONE, por ejemplo, que es un fertilizante nitrogenado, que es estable, sino que tenemos parte de los compuestos que son solubles, que tienen cierta estabilidad en el digerido, pero después tenemos muchos que se mantienen en una suspensión que es inestable, que tiende a precipitar. Entonces es muy importante la agitación, ¿sí? Si nosotros tomamos efluente de una laguna que no tiene ningún tipo de agitación, nosotros vamos a hacer algún muestreo y vamos a tener valores promedios de contenido de nutrientes. Pero después cuando vamos a cargar, primero cargamos de arriba, después cargamos del medio, después cargamos de abajo. Entonces no hay digamos, el promedio que nosotros hicimos no tiene relación con la realidad de lo que nosotros estamos sacando. Porque primero vamos a sacar la fracción más líquida, que tiene una alta proporción de compuestos solubles, pero menor materia orgánica. Y después nos vamos a ir hacia el barro del fondo, que tiene una alta contenido de materia orgánica y un bajo aporte de nutrientes,
Por lo tanto, a la heterogeneidad de la aplicación le vamos a sumar que estamos aplicando un material que es distinto en cada parte del lote. Entonces, bueno, es importante la agitación. Acá lo que pueden ver es una laguna impermeabilizada con una manta de PVC que cuenta con una estructura ya fija de un agitador. ¿Sí? Acá lo que tenemos debajo es un sistema de paletas que va manteniendo en agitación la laguna. En este caso que es fija, se puede usar tanto para homogeneizar en el momento de la extracción como para mantener una agitación cada algún periodo de tiempo. Eso nos permite mantener más material en suspensión, aumentar la aireación y que la degradación sea mucho mayor. Y después tenemos los equipos portátiles, ¿sí? Acá vemos este equipo que tiene también paletas similares, que se introducen dentro de las lagunas, que funcionan conectados al enganche del tractor y con la toma de fuerza del tractor. Hoy ha crecido mucho la presencia de contratistas que se dedican a la aplicación de residuos y efluentes y normalmente como parte del paquete tienen esto. Entonces, por ejemplo, un tambo que no tiene un sistema de agitación puede contratarlos, ellos van, le homogenizan la laguna y después hacen la aplicación. Cuando nosotros aplicamos un efluente líquido, sea mediante un aspersor, un tanque o mediante riego, van a ocurrir distintos fenómenos, ¿sí? El compuesto más lábil o más fácil de perder es el nitrógeno, ¿sí? Parte del nitrógeno se encuentra como amonio, ¿sí? Dependiendo del efluente va a ser un porcentaje variable, pero como veíamos en el caso de los digeridos puede llegar hasta el 80 o 85%. Entonces, este amonio, de acuerdo a las condiciones ambientales, se puede perder volatilizándose como amoníaco y podemos estar hablando de pérdidas entre el 30 y el 70%, ¿sí? Lo cual son pérdidas muy importantes, que se maximizan en altas temperaturas y altas radiaciones. Por lo tanto, buscar horas tempranas de la mañana o de la tardecita con mayor humedad ambiente nos permiten reducir estas pérdidas. Hacer una incorporación posterior con una labranza nos permite reducir aún más estas pérdidas. Y el nitrógeno que ingrese, si sea compuestos orgánicos lábiles, van a mineralizar amonio. Y el amonio que esté presente rápidamente es nitrificado en el suelo, ¿sí? Y el nitrato es más susceptible que el amonio que para perderse por lixiviación, ¿sí? Es la principal forma de absorción por las plantas. Las plantas pueden absorber tanto nitrato como amonio, pero bueno, la mayor proporción del suelo normalmente, como este proceso es rápido, es nitrato. Y bueno, parte puede perderse por lixiviación. Por eso es que le decía que la pendiente del terreno, las características de infiltración del terreno y la profundidad de las napas limitan las dosis que uno puede aplicar. ¿Sí? Lo que uno quiere maximizar es esto, que llegue a planta. En algunos casos se han evaluado la incorporación de inhibidores de la nitrificación, ¿sí? Para retener un mayor porcentaje de amonio. Esto se hace tanto con materiales orgánicos como sintéticos. Pero bueno, esta es un poco la dinámica general. En cuanto a formas de aplicación con riego, acá lo que vemos es un cañón regador, ¿sí? Básicamente es un rollo de manguera, ¿sí? Que se conecta con una bomba a la laguna o a la fuente del efluente y se va desenrollando o enrollando a este aspersor, entonces va avanzando, va desplazándose en el terreno en forma automática. Entonces uno riega una franja que puede llegar a los, qué sé yo, 20 o 30 metros eh, o más, y después lo corre a un lateral y vuelve a hacer el mismo proceso. O sea, requiere mano de obra, ¿no? del movimiento del, del cañón, pero bueno, es práctico. Sí, como se imaginarán, en este abanico tenemos mayores pérdidas por volatilización y de deriva en caso de viento y de olores, por supuesto. Bueno, este es el mismo sistema, así que aquí está la manguera de abastecimiento, pero tiene un regador que rota, o sea, no es un cañón fijo, sino que rota. Este es un sistema de riego por pivot,
En el caso de utilizarlo con efluentes, hay que colocar picos apropiados para que no se obturen. Y bueno, en este caso es un pivot que se usa exclusivamente para aplicación de efluentes de cerdos, pero bueno, puede utilizarse en forma combinada para fertirriego, ¿sí? Que se utilice normalmente para riego y aplicar en mezcla, ¿sí? Un porcentaje de efluente como fertirriego. Los Bueno, este es el riego por goteo, si en este caso es riego superficial. Vienen mangueras especiales, si bien hace falta hacer un filtrado del material, que nos permiten trabajar con sólidos en suspensión, si tienen otro sistema de goteros que nos permiten aplicar bien efluentes. Este es el caso de riego subterráneo, como les comentaba hoy, donde las mangueras se instalan. Bueno, este es un terreno que está en nivelación, entonces primero se hizo la instalación del riego y ahora se está tapando, pero si no, lo más común es enterrar las cintas con un sistema que es un disco de corte, una púa, con un rollo de manguera que va enterrando la cinta a la profundidad deseada. La profundidad y la distancia entre las líneas va a depender del tipo de suelo, ¿sí? Porque de acuerdo a las características del suelo es cómo se va formando el bulbo húmedo, ¿sí? En los suelos más arcillosos suele ensancharse más, por lo tanto podemos pensar en separaciones mayores, y en suelos arenosos tiende a profundizar más por la mayor infiltración, por lo tanto deben estar un poco más juntos. Lo mismo pasa con la profundidad, si acá se hacen pruebas de ver hasta qué altura llega en el tiempo de riego el agua a superficie por capilaridad, y en función de eso se determina cuán profundo van. Siempre tienen que ser profundidades que nos permitan mantener las labranzas convencionales, tradicionales en superficie, ¿no? Sin correr riesgo de romper las mangueras. Entonces, estamos hablando de profundidades superiores a los 25 centímetros. Bueno, el riego por canales, ¿sí? Acá, bueno, lo más cercano de riego que tenemos es Burato, Ascasubi, Luro, que es todo zona de riego del Corfo, el valle inferior del río Colorado. La mayoría de los canales ustedes los van a ver sin impermeabilizar, ¿sí? Sin estar cerrados. En ese caso, en los canales tenemos mucho riesgo de contaminación. Lo ideal es que sean canales impermeabilizados y preferentemente sistemas tipo mangas, como son estos, que evitan tanto la infiltración como la volatilización. Estas mangas tienen ya sistemas de dosificación, no hace falta poner los sifones como se hacía antes manualmente en el canal, sino que el canalero acá lo que hace es abrir o cerrar más cada uno de estas bocas. Igualmente, cuando hablamos de riesgo por inundación, lo ideal es no, como en este caso, aplicar efluentes crudos, digamos, efluentes solos, sino que sea en combinación con agua. Normalmente los riesgos por inundación siempre son en exceso para generar lavado, entonces el riesgo de llegar a las napas es importante, particularmente en esta zona de riego que les comentaba. Las napas están muy superficiales, estamos hablando de napas que están en épocas de riego, pueden estar en el metro. Por lo tanto el riesgo de la contaminación es importante, eh, pero bueno, es una opción viable. Siempre que nos podamos apoyar sobre sistemas existentes, ¿sí? En el caso de que haya un sistema de riego, es muy importante porque el costo de aplicación es prácticamente cero. O sea, si yo puedo aplicarlo con el riego y el riego ya está contemplado en mi sistema productivo, puedo hacer una aplicación sin tener un costo adicional. Ahora, yendo a lo que es máquinas, lo más común es esto, si es una cisterna, es un tanque, en este caso de 20.000 litros, que se carga por esta boca con esta manguera grande, ¿sí? Tiene una bomba que funciona con la toma de fuerza del tractor, y lo que genera después es que salga por este caño el efluente a presión, ¿sí? Esta manguera, este caño que se ve acá, pega contra este plato que genera un abanico, como están viendo acá, de distribución. Bueno, lo mismo que veíamos en el sistema de aspersión, acá las pérdidas por volatilización, la deriva y los olores son importantes, eh, y es una cuestión a tener en cuenta. Son los más económicos y los que requieren menos potencia también de arrastre, entre comillas. Este es el mismo sistema, nada más que en vez de tener una sola boca central, tiene dos bocas
laterales, y bueno, tiene el plato al revés, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Acá vemos trabajando, ¿sí? Genera dos abanicos superpuestos. Bueno, acá no vamos a entrar en detalle, pero normalmente esto, para calibrarlo, se pueden poner bandejas, ¿sí?, en el trayecto del tractor y medir volumétricamente después o por peso lo que está aplicando dentro del abanico, y se trabaja siempre con superposición, ¿sí? Una superposición que puede ser del 15, del 20, del 30% entre pasadas, dependiendo de la distribución. Igualmente, el abanico no es perfectamente homogéneo, justamente por eso, como pasa en el riego por aspersión, entonces la distribución en el lote no es perfectamente uniforme. Bueno, acá vemos un ejemplo de un efluente mucho más denso, ¿sí?, con mayor contenido de sólidos, entonces ven que el abanico se forma más pobremente y la distribución no es tan homogénea, se ven que es más un barro. Bien, este es un sistema de cisternas con tubos colgantes, y la cisterna es exactamente igual, la carga y descarga es la misma, pero acá lo que tenemos es este sistema de caños con estos distribuidores que nos permiten una separación homogénea para cada caño, por lo tanto la distribución es excelente en el lote, y al dejarse directamente sobre el suelo, las pérdidas por volatilización son mucho mayores, y en el caso de tener cultivo, como es este caso, el mojado de hojas es menor, entonces hay un menor quemado, un menor estropeado del forraje por la aplicación. ¿Sí? Este es un esquema de estos distribuidores, ¿sí?, tienen un sistema de turbulencias que mantienen los sólidos en suspensión y hacen que la distribución sea homogénea en las distintas mangueras. Entonces acá ven cómo va quedando. Estas están levemente levantadas, esto también puede funcionar rozando el suelo, pero bueno, ustedes si ven, en la mayoría de los casos caen entre surco, el mojado de las plantas es mucho menor, entonces también el riesgo de toxicidad foliar es menor también. Y acá se ve claramente cómo van quedando las manguitas de aplicación. Pero bueno, acá se logra un buen ancho de labor, pero se requieren equipos sustancialmente más costosos. Acá es una cisterna con inyectores, ¿sí?, tiene un distribuidor, un funcionamiento similar. En este caso es un sistema tipo cincel que se inyecta, se entierra en el lote y va inyectando directamente el efluente dentro del suelo. Entonces, en este caso, las pérdidas por volatilización son realmente despreciables, pero bueno, este implemento puede funcionar solamente en condiciones de labranza convencional sobre suelo removido. ¿Sí? Para pensar esto en una situación de siembra directa ya requeríamos un poco más de potencia, porque tendríamos que incorporar cuchillas de corte delanteras, y sería problemático pensarlo con cultivo, ¿sí? Esto no se puede utilizar con cultivo, requiere muchísima más potencia de tractor, y bueno, puede sí reemplazar una labranza, en este caso podría reemplazar un cincelado poco profundo. Pero bueno, el costo incluso energético y de consumo de combustibles es importante y hay que tenerlo en cuenta. Este es un sistema, bueno, un poco más costoso aún, tiene el mismo distribuidor, y aquí sí lo que tiene son pequeñas cuchillas de corte y pequeños inyectores que se introducen apenas unos centímetros en el suelo, pero suficientes para que no haya pérdidas por volatilización, y nos permiten trabajar con cultivos en pie. Bueno, en este caso son pasturas o verdeos de poca altura, si no podríamos entrar con cultivos grandes. Y tendrían que ser, para si nos vamos a cultivos de cosecha, cultivos que nos permitan entrar, habría que ver, modificar la separación de las líneas, y que nos permitan entrar con las ruedas de los tractores entre surcos, porque el pisoteo que hacemos del predio es muy importante. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes tengan en cuenta que en todos estos métodos estamos llevando 20.000 litros en cada tanque, y estamos aplicando dosis que van normalmente desde los 20.000 a más de 100.000 litros, por lo tanto estamos entrando varias veces por hectárea, tenemos mucho gasto energético en el acarreo
y mucho pisoteo de los lotes con la compactación que eso genera también. Bien, yéndonos a lo que son métodos de aplicación de sólidos, tenemos los sistemas básicamente son tolvas, ¿sí? Que van a tener distintos tipos de rotores para distribuir, que pueden ser rotores verticales, horizontales con paletas, y en algunos casos hay tanques con una distribución tipo centrífuga, que vamos a ver solamente un ejemplo. En este caso acá a la izquierda lo que ven son rotores verticales, ¿sí? Esto tiene acá un pistón que se acciona con la bomba hidráulica del tractor, que va empujando la pared frontal para empujar a los residuos hacia atrás. Los residuos van chocando con estos rotores que van girando y van haciendo la distribución del material. Genera una buena distribución, sí, la mayor distribución corresponde a las paletas basales porque por más que esto vaya avanzando y vaya empujando, siempre la mayor presión va a ser en la base por una cuestión de gravedad, que es la parte superior. Normalmente los problemas están asociados a la falta de homogeneidad, ¿sí? Cuando hay eh, bodoques o partes sólidas más grandes y no hay una buena homogeneidad, ahí hay más problemas de distribución porque bueno, lo más pequeño tiende a caer más cerca y lo más grande tiende a caer más lejos. Acá, bueno, también es un sistema de tolva, donde tenemos un rotor horizontal, ¿sí? Acá el desplazamiento del material es por una cinta, o puede ser también un sinfín en la base, ¿sí? Acá hay una cinta que va girando, entonces, y acá una compuerta, bueno, no se ve bien, pero que se puede regular cuánto se abre la compuerta, entonces en función de la apertura, es cuánto material puede caer aquí, pegar con las paletas del rotor y distribuirse. Y este es un sistema de platos, y acá lo mismo, tenemos la tolva, en la base, bueno, este tiene un anillo, no, tiene también, los dos tienen cinta. Una cinta que va trayendo el material para acá, esta es la compuerta que puede regularse en altura, el material cae en estos dos platos, giran y por fuerza centrífuga distribuyen el material. ¿Sí? Acá se ven más claramente los rotores, los platos, y esta es la cinta que viene. Como pueden ver acá, el accionamiento de los motores es hidráulico y funciona con el hidráulico del tractor. Y acá lo que tenemos es un sistema centrífugo para plantaciones frutales, entonces va distribuyendo, digamos, va por el entresurco, digamos, entre las hileras de plantas la maquinaria y va desparramando el material sobre la línea. En algunos casos, en frutales o en viñedos, se aplican justamente en la entrelínea, entonces estos sistemas se les montan un sistema como de compuertas, entonces estos rotores generan la homogenización y el mezclado del material que pega contra estas compuestas y caen directamente debajo. Acá van generando como si fuese una banda detrás de la máquina. Y en otros casos el mismo sistema tiene salidas laterales, entonces va cayendo el material en la línea de las plantas, en la base de los árboles sería, como se muestra aquí. Bien, en cuanto a comparación general de lo que hemos visto hasta aquí, los desparramadores de estiércol sólido, digamos, ya sea para estiércol o compost o lo que fuera, tienen una homogeneidad mediana, ¿sí? Muy asociada a la calidad del producto. Las pérdidas por volatilización son elevadas. Se reducen en el caso de que inmediatamente detrás del esparcidor vaya una herramienta haciendo una labranza, aunque sea superficial, sí, pues una rastra doble liviana, pero que nos permite incorporar parcialmente ese material. Y las emisiones de olores son medias. Ahora en los líquidos, las cisternas con plato de choque tienen una baja homogeneidad de distribución, tienen elevadas pérdidas por volatilización y elevadas emisiones de olores, como íbamos viendo. Las cisternas con barros con tubos colgantes tienen una elevada precisión en la distribución, homogeneidad, las pérdidas por volatilización son medias porque igual está quedando en superficie, si bien es menor porque no se asperja, sigue estando en superficie, y la emisión de dolores es baja.
Y en el caso de la cisterna con inyectores de reja o disco, estamos hablando de una elevada, excelente distribución, muy bajas pérdidas por volatilización y muy bajas emisiones de olores, que sería un poco el panorama ideal. Acá volviendo, que esa pregunta me pareció muy interesante a la comparación con la fertilización sintética, eh, acá nosotros estamos hablando de aplicar entre 20.000 y ciento y pico mil litros, entre 5.000 y 60, 70.000 kilos, mientras que si uno va a hacer una aplicación de un fertilizante sintético, estamos hablando de dosis de 100 a 300 kilos como mucho, que puede aplicarse a veces en la línea, a veces entre surco, a veces al goleo, pero con un bajo costo relativo, ¿sí? Entonces, el manejo de un sistema de fertilización orgánica es mucho más complejo, por más que sea recomendable, beneficioso, ambientalmente amigable, etcétera, etcétera, es mucho más complejo que un sistema de fertilización tradicional eh, o sintético. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. Tal cual, que de hecho es una de las problemáticas, ¿sí? Acá en Argentina, bueno, tuvimos un empuje muy grande estos últimos años y está habiendo cada vez más plantas, pero en general están asociadas las grandes plantas a sistemas productivos o sectores agropecuarios donde los efluentes pueden aplicarse en cercanías de la planta. Pero igualmente, aún aplicándolo en cercanía, el costo de ese transporte, del almacenaje y de la aplicación es muy elevado. Incluso, bueno, en Europa están teniendo muchos problemas porque hay muchas plantas que funcionan a partir de biomasa vegetal que no tienen o que ya han saturado los campos aledaños, entre comillas, entonces ya es como que no pueden aplicarlo tan en cercanía y es inviable llevarlo más lejos. Entonces, bueno, hay muchas tecnologías en desarrollo, pero bueno, que son muy costosas para hacer recuperación de nutrientes, ¿sí? Para poder hacer fertilizantes y reutilizar el agua en el mismo proceso o sí como riego, pero ya sin el riesgo de llevar un exceso de nutrientes. En ese sentido, justamente en lo que estoy trabajando actualmente, de buscar generar biofertilizantes, combinando principalmente digeridos de plantas de biogás con biocarbones, para generar fertilizantes con una alta carga de nutrientes, pero en base seca, que puedan aplicarse con herramientas convencionales, entonces que permita que ese digerido sea utilizado dentro de la explotación, pero almacenado en una forma más económica, y agregando el beneficio del biocarbón, ¿sí? Como carbono estable, principalmente en esta zona semiárida, y a su vez que pueda ser fácilmente comercializable, ¿sí? Eh, ese es una de las cuestiones, ¿sí? Muchos de los casos, como bien decís vos, es utilizado dentro de la misma explotación. Un ejemplo puede ser Adeco Agro, ellos tienen un tambo muy grande en Santa Fe, de muchos miles de vacas, 100% estabulado, tienen por contrato con Camesa, abastecen la red eléctrica con un reactor grande que funciona a partir de los efluentes del tambo con silajes también de maíz y el 100% de los efluentes se utilizan para fertilizar los lotes de producción, tanto los lotes que van al silaje como los lotes que van a cosecha y a producción animal. Entonces la base de su fertilización es orgánica a base de digeridos y hacen correcciones o complementan con fertilizantes orgánicos cuando lo requieren. Eh, sí, eso es así. No, no sé si fui claro, si está bien.
Bueno, es más fácil, por supuesto que es más fácil. Y a su vez, sobre todo, tienen otras presiones. Estamos hablando de que esta firma en particular, por la envergadura que tiene muchos ojos encima y no puede no hacer nada con los residuos. Y también, dado el dimensionamiento de la planta, bueno, sí, tiene la gerenta de medio ambiente, tiene el responsable de cultivos, tiene el responsable del reactor, el responsable de la fertilización orgánica, etcétera. Pero todo esto puede hacerse a muy baja escala. Yo presenté, cuando di la clase de biodigestión, presenté el caso de Lácteo Serri. Esa es una firma local, es una pyme, que hace el tratamiento de residuos por digestión anaeróbica. Y actualmente, bueno, con ellos estamos trabajando una de las opciones de la generación de biofertilizantes sólidos, pero la opción rápida que están evaluando también paralelamente es, como esa es una zona de quintas, la utilización del efluente como fertirriego. Entonces le sirve como complemento, puede haber buenos resultados y si bien medio que se compensa el precio con el flete, a ellos les permite sacarse el digerido de la planta y al productor reemplazar parcialmente algo de la fertilización. Si me preguntás a mí, tenemos, digamos, los cuellos de botella son, sí que es mucho más complejo, entonces requiere mucha más atención. ¿Sí? No necesariamente de acuerdo al tamaño es que haga falta mucha gente, pero sí tener en cuenta muchos más factores, ¿sí? Que en un sistema tradicional. Segundo, la falta de conciencia ambiental en general. Tercero, la falta de control, o sea, que de lo mismo no hacer nada que hacer algo con los residuos. Cuarto, la falta de formación profesional en este sentido. O sea, lo mismo que hemos charlado en su momento, estamos hablando de que esta materia es una materia, en el caso de los agrónomos, optativa de quinto año, en el caso de los técnicos también es una materia optativa, pero bueno, los que van a estar asesorando directamente este tipo de explotaciones van a ser los ingenieros agrónomos. Entonces, estamos hablando de que en este sentido están parcialmente formados solamente aquellos alumnos que se hayan interesado personalmente o que hayan hecho esta materia, por ejemplo. Entonces, aún un campo que está asesorado, un pequeño productor llama a un ingeniero agrónomo y la verdad que meterse en todo este bardo sin ninguna formación, y lo pensá 4 veces. O sea, y bueno, los residuos apilarlos allá y los desparramamos cada tanto y es mucho más fácil recomendar hacer las cuentitas y decir, bueno, hay que aplicar 50 kilos de fosfato diamónico a la siembra y 50 kilos de urea por boleo al macollaje y se terminó. Es más fácil para el productor, más fácil para el asesor. Entonces acá creo que tiene que ir creciendo, digamos, para que esto avance, hace falta mucho, digamos, tecnología de conocimiento y de manejo más que tecnología de equipos. O sea, muchas de estas cosas se pueden hacer a baja escala, en forma casera. De hecho, productores agroecológicos hacen una especie de digestión anaeróbica rústica en tambores de 200 litros para hacer aplicaciones foliares en algunos casos o hacer manejos de enmiendas, porque bueno, justamente están buscando que su producto se diferencie por el sistema de producción, que eso, bueno, en la medida que el consumidor mire más eso y sea más demandante de eso va a crecer, pero es factible realizar en pequeñas escalas. De hecho, si buscan en internet, van a encontrar muchos videos, sobre todo lo que es en Centroamérica, donde son campos chicos, donde trabaja toda la familia, que tienen sistemas de digestión caseros, que usan el gas para cocinar en la casa, que aplican las enmiendas después como fertilizante, y estamos hablando de producciones extremadamente chicas, de pocos animales, de pocas hectáreas. Pero bueno, yo creo que falta mucho en conciencia y en capacitación a todo nivel, sí, en ese sentido. Puede ser, sí. Bueno, que lo hace con tanques de 200 litros, como estoy diciendo. Lo hace en tanques de 200 litros, como estoy diciendo.
Ah, sí, sí, sí. Sí. Grande, sí. Incluso bueno, no sé si es el mismo campo, pero al hacerlo de esa forma y por ahí no avanzar en otros sistemas, el gas se libera a la atmósfera. Entonces, bueno, ahí si bien tenemos el beneficio de la parte orgánica, estamos contaminando, digamos, con metano principalmente de forma importante. Entonces, bueno, el reuso del gas, ya sea para consumo si lo necesitamos o quemándolo en algún quemador es importante para minimizar el riesgo. Sí, funciona y en caso, falta mucho estudio, digamos, a nivel científico. eh, Acá hago un comentario personal, o sea, para mí el camino a seguir es ir moviéndonos más a planteos más ecológicos, pero dentro de este tipo de producciones también hay una corriente muy fuerte ideológica, eh, donde más allá de la eficiencia real es como que es la bandera de tiene que ser así, se terminó, y muchas veces no se genera lugar a hacer comparaciones, porque muchas veces cuando se hacen las transformaciones de los campos orgánicos o agroecológicos, se cambia el manejo del campo como un todo. Entonces después es muy difícil estratificar, bueno, a qué corresponden los efectos. Porque bueno, pasamos de campos que eran monocultivo de soja, se plazó a un planteo agroecológico que tiene aplicación de estas enmiendas, pero tiene uso de diversos cultivos, pasturas, rotaciones, menor presión, intersiembra. Entonces, bueno, sí, bárbaro. Todo eso funciona perfecto y es claro y se ve y este campo es un ejemplo, hay otros también, pero bueno, ¿a qué corresponde cada cosa? O sea, si solamente hubiéramos cambiado el manejo sin aplicar estas enmiendas, ¿hubiéramos tenido el mismo beneficio? Si aplicáramos las enmiendas sin cambiar el manejo, ¿hubiéramos tenido el mismo beneficio? Bueno, ahí es importante poder avanzar con ensayos que evalúen y comparen sobre parámetros que podamos controlar. Porque si no, indudablemente el cambio fue positivo, pero no sabemos a qué parte atribuirlo. Pero sí, ahí también, o sea, ahí yo puse en el foro, o sea, más allá de hacer consultas, los casos que ustedes vean, que quieran plantear, compartir o preguntar, o sea, les ven algo, les genera alguna duda y quieren plantearlo, pónganlo en el foro, compártanlo y lo discutimos. Creo que es muy enriquecedor para todos. Bien, acá dejé para el final, ya lo vieron también con Luciano, pero bueno, como el tipo de biofertilizantes que les comentaba yo, Javier Ferrari del INTA Bariloche y también en colaboración con Luciano, trabaja en el peletizado de residuos para poder aplicarlo en el cajón sembrador o con sistemas convencionales y mejora la uniformidad y facilita mucho el almacenaje y la aplicación. Bueno, acá como se ven los distintos pellets, como ven es muy uniforme, mucho más uniforme que cualquier residuo. Bien, ahora vamos a entrar con una chapa que agregué acá al final, bueno, y con los parques y jardines que hacemos. Eh, Acá, bueno, algo hemos hablado en otras clases, pero bueno, hago algunas observaciones personales, ¿no? De que tenemos que movernos a diseños más sustentables, ¿sí? Aumentar el uso de mulching, ¿sí? Para reemplazar espacios verdes, ¿sí? Que no todo tenga que ser cobertura de césped, por ejemplo, poder intercalar con espacios con distintos mulching que generen contraste con las plantas que están arriba y que hagan que uno tenga que regar espacios más reducidos. La implementación de plantas nativas, ¿sí? Que demandan menos agua, y a su vez tenemos una gran diversidad de plantas nativas con características muy interesantes, como es la cerosidad de las hojas, las tonalidades de verde, los colores de las cortezas, que nos permiten generar lindos contrastes en los patios, sistemas de recolección y de reaprovechamiento de agua de lluvia, sistemas de reuso de aguas grises y negras, ¿sí? Con biodigestores o cámaras sépticas enterrados, biofiltros, lechos de absorción, reutilización en riego de cercos, etcétera. Implementación de riego subterráneo, tanto para poder incorporar
estas aguas tratadas o ya reducir el uso de agua, el volumen de agua necesario. Incluso mejoramos la performance en aguas malas como las que tenemos en Bahía Blanca en el caso de agua de perforación, y a su vez tiene una mejora estética porque eliminamos los regadores de la superficie del terreno. Y el reaprovechamiento de los forsus, de la fracción orgánica de la casa por compostaje y lombricompostaje. Pero acá es importante el buscar que estos sistemas, ¿sí?, estén articulados dentro del diseño del parque, ¿sí? Muchas veces pasa que si no, esto termina estando en el rincón escondido del patio para que no se vea, y terminan no usándose por no ir hasta el fondo del patio o no ir al recoveco a llevar residuos. Entonces es importante que esté en un lugar cómodo, accesible, y que acompañe el diseño del parque para que sea una pieza más de la imagen, y no un mal necesario. Yo acá les voy a compartir algunas imágenes, después les voy a compartir también un par de videos de sistemas más sofisticados, pero bueno, hablando hoy respecto a la tecnología, de lo que yo hice en mi casa, ¿sí? Esta es la salida de la cocina, acá hay un desgrasador, sale por este caño de 60, acá entran las aguas grises del lavadero. Bueno, una aclaración para los que no sepan, aguas negras en lo que es domiciliario responde a todas aquellas que tengan deposiciones humanas, ¿sí? Y las aguas grises son todo el resto de las aguas, ¿sí? El agua de la pileta de la cocina, del lavado de ropa, de la ducha, del lavamanos. Entonces todo lo que son aguas grises tienen la salida separada, vienen por este colector. Por acá entra justo acá atrás el baño, eh, y viene por acá por todo este caño de 60. Lo que son aguas negras vienen por un caño de 110 que está acá, y acá hice un sistema de 3 cámaras interconectadas, que como ven son 3 tanques de 200 litros que se enterraron. Eh, Todo lo que viene de las aguas negras cae en este primer tanque, donde se retienen los sólidos. El pasaje es por una T, o sea que evita que pasen tantos flotantes, eh, que pasen los flotantes. Entonces la mayoría de los sólidos quedan acá. Acá pasa solamente una fracción de los sólidos en suspensión, que también son parcialmente retenidos. Y luego en esta última prácticamente tenemos un agua turbia, pero ya prácticamente sin sólidos. Y en este caso de acá sale a un lecho de absorción en esta parte de acá. Acá pueden ver, bueno, le hice toda, bueno, en esta de acá ven los 3 tanques ya instalados, y de aquí para allá es esta zanja de acá, es el lecho de absorción. Acá abajo no tienen nada, son los tanques enterrados, y en la parte superior tienen hecho una mini platea de hormigón y con pared la separación de las cámaras para poder colocar las tapas y inspeccionar fácilmente. No dejé hecho, que podría haber dejado hecho en este tanque, una salida de barros, ¿sí? A menor nivel, para por desnivel del agua poder sacar barros de esta cámara. Igual, como es de poco volumen, es fácil sacarlos por arriba, pero bueno, si se pueden sacar lateralmente, en muchos casos es más fácil. Ustedes, como ven, las aguas grises entran después de estas cámaras, ¿sí? Porque las aguas grises traen detergentes, jabones, lavandina, que nos pueden reducir la eficiencia de estas cámaras, y no tienen en general compuestos que sean potencialmente contaminantes. Entonces hacemos el tratamiento del agua negra y después se empalma el agua negra tratada con las aguas grises y van al lecho de absorción. Sí, el lecho de absorción, el objetivo que cumple es regar, y que lo que pueda llegar a quedar contenido orgánico en el agua se distribuya en una superficie grande de terreno y sea degradado por los microorganismos del suelo. Entonces, el agua que pueda llegar ya esté tratada. O sea, en este caso lo que hice yo fue hacer una zanja de unos 60 centímetros de ancho más o menos y 50 de profundidad. Se cubrió con media sombra, y ahí se le puso arena y canto rodado, arriba un caño de 110 ranurado, ¿sí? Hecho manualmente, en forma casera, ranuras con la moladora, unos más o menos 0,5 centímetros, 5 milímetros de abertura en todo el largo del caño, ¿sí? Separadas unos 2 centímetros aproximadamente una de otra, con una leve pendiente hacia el final del terreno, y termina con una tapa ciega.
Bueno, acá pueden ver el proceso de armado de las cámaras y las cámaras terminadas. Estas se ven, bueno, no corto el pasto para aumentar la fijación de carbono y reducir el consumo de combustible, pero bueno, sepan disculparme. Acá se ven ya las cámaras tapadas y este es como se ven las cámaras actualmente funcionando. Bueno, acá por acá pasa este lecho de absorción, acá tengo la quinta. eh, en esta zona de acá atrás tengo este tanque, todavía esto está todo en construcción, este es un tanque de 3.000 litros, que el objetivo es colectar el agua de lluvia, y este agua de lluvia utilizar para el riego de un invernáculo que todavía no armé, y parte de la quinta. Entonces, bueno, reutilizar todo el agua de lluvia como riego. Bien, bueno, hasta aquí un poco lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, sugerencia, o si antes quieren comentar alguna experiencia que hayan tenido ustedes. Buenísimo.